Bueno, hoy vamos a dar un poquito de indicadores, pero lo vamos a dar cuando demos presencial. Arranco con epidemiología, que igual seguimos en el hilo conductor que estábamos la clase pasada de demografía. Bueno, en realidad epidemiología habla todo de lo mismo, el estudio de las poblaciones, el tema del uso de la vigilancia, para qué sirven y para qué se usa la epidemiología. Pero bueno, los indicadores no importa si los damos hoy o los damos la próxima, porque en realidad es una clase que es para entender un poquito cómo es el cálculo que hacemos las tasas, la incidencia, la prevalencia y demás. Yo lo doy muy por arriba, ustedes lo van a dar esto más profundo, lo más probable en metodología científica, si ya no lo dieron. Nosotros como epidemiólogos lo hacemos para mí más sencillo, no tan complicado, pero bueno, en realidad es para eso, para más que nada para saber cuándo estamos hablando de brote, de epidemia y cómo calculamos la incidencia, la prevalencia y otras medidas de resúmenes que usamos. em, Nosotros cuando hacemos un informe o algo, y capaz que a ustedes les sirve para presentar algún informe, algún taller de investigación o algo, ustedes después van a tener que calcular tasas y demás. Esperen que tengo algo en el chat que no tenía, a ver si es alguno que se unió. Victoria Cini, sí, ya te había visto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy que es epidemiología. Y de epidemiología vamos a ver hoy. Después vamos a hacer vigilancia en salud pública, cómo vigilamos, los métodos de vigilancia y demás. Después damos enfermedades transmisibles, que están muy de la mano de todo lo que es vigilancia, y enfermedades no transmisibles, y es como el capítulo entero de epidemiología y de vigilancia en salud pública. Y después al final damos APS, una o dos clases, ¿está? Y bueno, nos queda una clase antes, ¿no? De las vacaciones y la clase que viene. Si no me equivoco, es una sola. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, esto es un poquito la explicación de lo que es la palabra, que en realidad cuando vemos lo que es la epistemología de la palabra, es como la definición en sí mismo. Epi, relativo a, demos, población, gente, y logos, ciencia, tratado, y era lo que yo les decía, ¿no? Es el estudio de lo que acontece sobre la población. Por eso les decía que iba muy de la mano con lo que es demografía. ¿Se acuerdan que demografía era una ciencia que trataba de explicar la presentación de una población, sus comportamientos y demás? Bueno, epidemiología también va a tratar de explicar sucesos que ocurren dentro de esa población de estudio. Y otra cosa que tienen que tener bien presente, y van a ver que en todas las clases se los voy a repetir, siempre vamos a estudiar tres variables. Siempre van a aparecer tres variables: persona, o población, sujeto, lo que sea, animal, población humana, comunidad, siempre la persona, lugar y tiempo. Siempre que veamos algún informe epidemiológico, ustedes que realicen algún informe epidemiológico, tenemos que hacer eso, ¿no? Tal evento, yo qué sé, malaria, dengue, el evento que querramos estudiar dentro de un grupo de personas, animales, lo que fuere, en un lugar geográfico dado y en una población determinada, ¿está? ¿Por qué nos importa esto? Porque, bueno, siempre es referido a, y la clase pasada ya lo vimos, y yo les decía, ¿para qué nos va a servir a nosotros demografía? Además, para saber con el tipo de población en la que estemos trabajando, en la que estemos estudiando, es porque, bueno, va a haber muchos datos que nosotros vayamos a necesitar y esos van a estar relacionados con persona, lugar y tiempo. Esos son como tres variables importantes que siempre que ustedes lean, presenten un informe, hagan algún indicador o algo, lo tienen que hacer en base a estos tres: persona, lugar y tiempo. Si yo veo un gráfico o una tabla en la que, por ejemplo, ponen número de incidencia en Uruguay, bien, te voy a preguntar en el país y en qué año o en el mes
siempre lo tenemos que asociar a alguna de estas variables. Bueno, la definición de epidemiología, entonces, la epidemiología es una disciplina científica en área de la salud pública y no solamente de la medicina. Por eso yo les decía, podemos nosotros tener estudios, indicadores y demás de población humana, pero también podemos tener no sé, de mosquitos, de la incidencia de la presencia de larvas de Aedes en tal lugar. No solo se refiere a la medicina y a las personas humanas, ¿tá? Estudia la distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Digo, ustedes capaz que lo ven re lejos todo esto, pero todas, todas las decisiones, todos los programas, todos los protocolos con los que nosotros nos basamos o trabajamos o decidimos trabajar o alguien implementó, surgen de la epidemiología, surgen de que alguien, algún grupo, hizo un estudio de la incidencia de tal evento en tal lugar y en tal tiempo. Entonces, es sumamente importante la epidemiología para la toma de decisiones, para saber si tengo que cambiar una política, tengo que implementar un programa o no, o resultó y vamos bien y seguimos utilizando la misma práctica, la misma actividad, el mismo protocolo, ¿tá? Porque la epidemiología lo que me permite es eso, es ir monitorizando, ir viendo cómo se va comportando tal evento, enfermedad y demás. Rich, que fue un epidemiólogo salubrista en 1979, cuando nací yo, define la epidemiología como la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones, por lo tanto involucra el análisis e interpretación de las personas que también están sanas. Y esto también es importante porque no solo vamos a considerar al evento o a la persona enferma, sino que lo vamos a estar analizando e interpretando en base a la población en general. Por eso yo les decía que la demografía nos va a dar todo este total. Por ejemplo, no sé, la mortalidad por coronavirus en Uruguay. ¿Tá? Ahí no solo estamos envolviendo a todas las personas que estuvieron enfermas por coronavirus, sino que también estamos incluyendo a las personas que no estuvieron enfermas. ¿Tá? Bueno, los principios de la epidemiología, la epidemiología en relación con salud pública, intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales e integra los métodos y principios de estas ciencias para estudiar la salud y controlar enfermedades en grupos humanos bien definidos, ¿no? No, y acá otra vez volvemos al concepto salubrista, volvemos al concepto que venimos trabajando desde el inicio, no solo incluye ciencias biomédicas, ¿no? También incluye ciencias de la salud. Siempre utilizando este concepto más abierto, ¿no? Sociales, psicológicas, biomédicas o más físicas o biológicas, etcétera. Y bueno, no, lo demás, ¿no? Utilizando otras ciencias, no únicamente la medicina o la salud pública y demás. También existe una medicina, una epidemiología veterinaria y es lo que yo les he dicho. Mucho trabajamos de la mano con veterinarios. En el Ministerio de Salud Pública integra el grupo de vigilancia en salud, veterinarios, estadistas, sociólogos, etc. Estudia los mismos aspectos en salud animal y epidemiología zoológica y botánica íntimamente relacionado con la ecología. También, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando del cambio climático, todos los objetivos del milenio, de sostenibilidad y demás, bueno, era irrisorio que solo haya un informe epidemiológico referente al humano o a las poblaciones humanas. Bueno, equipo multidisciplinario, participación de profesionales de otros ámbitos científicos, demografía, estadísticas son sumamente importantes. Era lo que decía, cuando armamos un equipo de vigilancia, cuando nos relacionamos en un equipo de vigilancia, no únicamente vamos a estar los de la ciencia de la salud. Hay muchas personas y muchas disciplinas involucradas y bueno, dentro de estas, los ejemplos que les dije.
¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? ¿Por qué es necesario esta ciencia? ¿No? ¿Por qué? Bueno, primero para definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad. Y esto también es algo que creo que les he recalcado desde el inicio de la salud, desde que empezamos la materia salud pública. Nosotros, para realmente demostrar o darle la importancia que tiene una percepción nuestra, tenemos que hacer un estudio epidemiológico, ¿no? Yo no puedo decir, che, me parece que hay un aumento de casos de infecciones respiratorias por BRS. O mi percepción es, no. Realmente, si yo quiero definir o presentar a alguna autoridad, a la dirección técnica, a tu jefe, al que sea, que tenemos un problema, bueno, tenemos que presentar un informe con datos objetivos, no con indicadores objetivos. Dos, describir la historia natural de una enfermedad, y esto es sumamente importante. El COVID fue el ejemplo para nosotros más reciente en los que surge una enfermedad nueva y se fue definiendo y depurando y especificando todo lo que era la enfermedad en sí misma, todo lo que eran los síntomas, la forma de transmisión, la incubación, la duración de la infectividad, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace la epidemiología. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, cuando nosotros notificamos o estudiamos algún evento, dentro del checklist que preguntamos, dentro de las cosas que valoramos, es todo esto, ¿no? Síntomas, inicio de síntomas, si tuvo contacto con alguien, si viajó. Bueno, todo esto nos sirve para saber si realmente estamos ante un evento que ya conocemos, una enfermedad que ya conocemos, o es un evento nuevo. COVID, por ejemplo, se dieron cuenta que algo raro pasaba porque si bien el virus de SARS ya existía, el coronavirus ya existía, bueno, en realidad su forma de presentación no era la clásica, no era la que ya conocíamos. Entonces ahí empezaron a investigar y se dieron cuenta, obviamente, que era otro tipo de virus. Tres, descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad. Por ejemplo, la causa, ¿no? Cómo se transmite, personas más vulnerables, factores de riesgo, etc. Cuatro, predecir la tendencia de una enfermedad. Y esto también es sumamente importante y creo que lo hemos venido hablando desde la clase pasada que dimos demografía, el hecho de para qué a nosotros nos sirve estar midiendo permanentemente y monitorizando permanentemente tal evento o tal situación. Para esto, ¿no? Para ir viendo, proyectando, determinando tendencias, y esto es para tomar acciones, para tomar decisiones, para ver si tengo que reforzar tal servicio, para ver si realmente tengo un problema o no. Entonces, sumamente importante la epidemiología porque vamos viendo cómo se está comportando, si me quedo quieto, si me quedo tranquilo o si, bueno, si intervengo en alguna forma. 5, determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o es controlable. También, ¿no? Y esto después lo vamos a ver bien cuando demos todo lo que es enfermedades transmisibles. Es sumamente importante, y esto lo sabemos a través del punto 2 de la historia natural de la enfermedad, si vemos cuál es su forma de transmisión, entonces sabiendo si se transmite o no se transmite, podemos prevenirlo, podemos controlarlo. Con COVID sabíamos que la ventilación era vital para la diseminación. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, ambientes ventilados, filtros cepa por todos lados y demás. El tapabocas, el tema de cuando supimos que realmente el tapabocas era la principal medida, además de la ventilación, pero bueno, a veces no podíamos ventilar, bueno, obviamente se tomó esa medida. 6, determinar las estrategias de intervención, prevención y control más adecuadas. Lo mismo que estábamos hablando con respecto al 5. Vemos cuáles son las medidas y a partir de eso, de que llegamos a ese conocimiento, tomamos las medidas. O sea que hacemos una estrategia. 7, probar la eficacia de esa estrategia. También a mí no me sirve de nada decir tal tapabocas es lo mejor, usemos todo tapabocas, si después realmente no medimos y no controlamos si hubo un efecto.
si realmente bajó la transmisión o no. O mira, seguimos todo igual, no sirvió para nada el tapabocas y demás. Bueno, no. Cada vez que nosotros, y esto también aplica para cualquier otra intervención, cada vez que nosotros hacemos una intervención, planificamos un protocolo nuevo, una actividad nueva, la tenemos que medir, tenemos que evaluar realmente si dio resultado o no. A nosotros, por ejemplo, hacemos una capacitación, bueno, tenemos que evaluar si esa capacitación realmente llegó a la gente, si después se implementó en la práctica, si mejoraron nuestras prácticas y demás. 8. Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención. No sé qué. Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. Lo mismo. Medimos, presentamos indicadores y demás. Evaluar los programas, también lo mismo. Y 10, la medicina moderna, medicina basada en evidencia, está basada en los métodos de la epidemiología. ¿Para qué nos sirven todos estos estudios, estos informes, estos indicadores, escribir, pautar y demás? Para esto, para hoy decir que todo procedimiento científico está basado en evidencia. Usted, por ejemplo, en infecciones es mortal. Todas las actividades o los protocolos que cambiamos y demás, lo primero que hacemos es esto, fijarnos en la evidencia. A ver si, y hay, yo qué sé, de higiene de manos debe haber 1 millón de artículos publicados de si es efectivo el alcohol en gel, si no es efectivo, pero bueno, con COVID, el hecho de cuándo supimos realmente que la transmisión era aérea, porque bueno, se hicieron miles de estudios de investigación, de estos estudios epidemiológicos, y llegamos a la conclusión que el modo de transmisión más eficaz o más eficiente que tuvo el virus fue aéreo. Entonces, todas las medidas que tomamos son en base a todos esos estudios de medicina basada en la evidencia. Bueno, un poquito de historia de epidemiología. Bien, siempre ustedes saben que yo meto un poquito de historia, pero en realidad la historia nos clarifica muchas veces o nos enseña, nos muestra y es más fácil de entender cómo surge o cómo se tomaron medidas o cómo surgió tal tema. El padre de la epidemiología, si ustedes leen por cualquier lado, googlean epidemiologías, le va a salir este señor, John Snow, que en realidad se le atribuye como que fue el primer epidemiólogo, salubrista además, por supuesto, ¿no? Trabajó como salubrista, que surge en Londres. Ahora hay un videíto igual que se los explica, pero en realidad lo que hizo este hombre fue determinar todo esto, que las secuencias estas que yo les dije, él determinó un problema, había un aumento de casos de cólera en Londres que no era frecuente, imagínense Londres, una ciudad ya a esta altura mucho más evolucionada que otras ciudades del mundo. Bueno, morían y morían gente de cólera, se dio cuenta que además estaba como localizado en una región de Londres, entonces lo que hizo él fue como georreferenciar todos estos casos, determinó la causa, determinó el lugar, determinó el tiempo y bueno, ahí en base a todos estos informes que él hace, se encuentra una solución, se mide esa solución y bueno, en realidad dio resultado y determinó un buen accionar. Esperen que le ponga un videito que capaz que es más entretenido del que yo hable, para que vea compartir audio. ¿Dónde tengo acá? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje al pasado para conocer a un personaje que revolucionó el mundo de la medicina. Su nombre es John Snow, conocido como el padre de la epidemiología. La historia de Snow y su lucha contra una de las enfermedades más mortales de su tiempo, el cólera, es una increíble mezcla de ciencia, detective y tenacidad. John Snow nació el 15 de marzo de 1803 en York, Inglaterra. Hijo de un trabajador del carbón. Snow logró superar sus humildes comienzos y se convirtió en cirujano en 1836, y posteriormente en médico en 1850. Sin embargo, es más conocido por su trabajo en el campo de la salud pública.
En 1853 recibiría el título de Sir después de que anestesiara a la propia reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo Leopoldo de Albán. En 1854 se produjo en Londres el brote de cólera más violento de Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron en el barrio de Soho en menos de una semana, en un área de apenas medio kilómetro de diámetro. La consulta del Dr. Snow se encontraba muy próxima al centro de la epidemia, por lo que conocía a varias de las víctimas. John Snow venía utilizando desde hacía tiempo el uso de mapas en sus artículos y exposiciones como ayuda a la hora de argumentar sus hipótesis, por lo que aprovechó para comprar un mapa del barrio. Ayudado del párroco local Henry Whitehead, iba anotando en él las muertes que se habían producido por cólera en el mes de septiembre. Para ello recurrió al trabajo de campo, visitando uno por uno los edificios del área afectada, y ayudándose de los registros del hospital de Middlesex, a donde se trasladaban muchas de las víctimas. El mapa recogía las defunciones con unas finas líneas de color negro que se iban apilando unas sobre las otras a medida que el número de decesos aumentaba. Con esta simple representación el mapa de John Snow transmitía un claro mensaje visual al conectar incidencia con concentración. El resultado fue clarificador: la mayor parte de las muertes se habían producido en las proximidades de Broad Street. De igual manera Snow referenció sobre el mapa los pozos de agua, viéndose claramente como una gran cantidad de víctimas se concentraban en torno a la bomba de agua de Broad Street. Asimismo, Snow investigó por qué existía casos como el de los 500 trabajadores de un taller de Powland Street dentro de la zona de epidemia donde únicamente murieron 5 hombres. Concluyendo que el haber obtenido el agua no de la bomba de la calle Broad Street sino de una situada en el interior del edificio, a muchos de ellos les había salvado la vida. Algo similar ocurrió en una destilería que contaba con un pozo privado. Snow también se dio cuenta como algunas de las víctimas, aun a pesar de vivir lejos del pozo de Broad Street, contrajeron la enfermedad debido a que, por motivos laborales o familiares, pasaban regularmente por dicha calle y bebían de esta agua. John Snow no tardaría en persuadir a las autoridades para que clausurasen esa fuente como foco causante de la epidemia, evitándose la expansión de la enfermedad. Más tarde se supo que el motivo de la contaminación se encontraban en los restos fecales procedentes de los pañales de un bebé enfermo que, a través de un pozo negro, se filtraron al agua subterránea del pozo afectado. El número de casos de cólera disminuyó significativamente después de que se cerró la bomba, proporcionando una fuerte evidencia de que Snow tenía razón. La tabla de cólera de Snow, como se conoce ahora, es considerada uno de los primeros ejemplos de epidemiología espacial, una disciplina que estudia cómo las enfermedades se distribuyen en el espacio y cómo los factores ambientales influyen en esa distribución. John Snow murió en 1858, pero su legado perdura hasta hoy. Su enfoque innovador para estudiar la propagación de enfermedades ha salvado innumerables vidas y ha formado la base de la epidemiología moderna. Su historia es un recordatorio de la importancia de la observación cuidadosa, el pensamiento crítico y la valentía para desafiar las ideas aceptadas. Si te ha gustado este video, Bueno, en realidad es eso que yo les digo, ¿no? Todo lo que Snow presentó ahí ya en 1800, al principio de 1800, el inicio de 1800, aún hoy seguimos utilizando lo que hacemos en epidemiología. Este es el mapa que nosotros hacemos exactamente lo mismo. En un mapa de la ciudad lo que hacemos es georreferenciar los casos, más en estos casos como por ejemplo el cólera, que acá en Uruguay no tenemos, pero por ejemplo con dengue sí, porque era importante georreferenciar los casos. Estos puntitos rojos son todas las muertes de cólera que hubo y acá ven que están los afluentes, las bombas de agua, como le dicen ellos, ¿no? Y él lo que vio fue que alrededor de esta bomba había una cantidad de casos. Todos estos casos estaban alrededor de esa bomba. Y bueno, el ejemplo es, hoy hacemos lo mismo, tenemos muchos casos de dengue, imagínense que todos estos puntitos rojos son dengue. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hacen los epidemiólogos de campo que trabajan en el ministerio? Los que notificamos teníamos que por lo menos poner la dirección, ¿no? Van a los lugares y se fijan realmente si hay aedes, por ejemplo, si hay criaderos y demás. Un evento de salmonelosis. La salmonelosis son la contaminación de los alimentos, ¿no? Es una bacteria que se transmite en el huevo, en el pollo mal cocido y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso de salmonelosis o de salmonela en el laboratorio, lo que hacen los epidemiólogos es investigar, ¿no? ¿Dónde comió? ¿Qué comió? ¿Hay algún otro caso similar por la zona? Entonces, lo que se hace es, se va y se investiga, por ejemplo, en el restaurante donde comió
o si comió pollo mal cocido y demás. Antivirus, leptospira, enfermedades que también son transmitidas por animales, por ratones, por roedores. También importantísimo georreferenciar, como decía el video, ¿para qué nos sirve? Para ver si hay algo ambiental que está influyendo. Entonces se tienen que tomar medidas a nivel ambiental. ¿Dónde vive? ¿Vive en una zona rural? ¿Vive en una zona urbana? Y bueno, también georreferenciamos y se estudia el lugar. Esta es una película, solo por si quieren ver un ejemplo un poquito más romántico, que se llama Del otro lado del mundo, que él también es un microbiólogo muy similar al ejemplo de Snow. Se dio cuenta que en realidad tiraban los muertos, muertos por cólera al río, entonces contaminaban las aguas. ¿Está? Nada, era un poquito de historia, si querían ver algo que no sea tan hablando de epidemiología, esa peli también lo cuenta. Bueno, pero lo importante de este video es que aún hoy seguimos trabajando de la misma forma. Y él cuando empieza, que dice el epidemiólogo es un detective, y sí, todo el tiempo es como que no se conforma con la respuesta que le da y sigue buscando. De hecho, el símbolo de los epidemiólogos es una lupa y una huellita, como el trabajo de campo y la lupa buscando detenidamente, ser desconfiado y demás, es bien el perfil del epidemiólogo. Bueno, dentro de la epidemiología, entonces, y siguiendo un poquito con la evolución histórica, surgieron varias eras dependiendo del contexto en el que estábamos, en el contexto, en la época, en el contexto cultural en el que estábamos, ¿no? Entonces, en un inicio era una estadística sanitaria. En epidemiología lo único que hacía era estadística. Contábamos cuántos muertos, cuántos enfermos por tal evento y demás. Hasta 1880 surgió así. Lo único que importaba era la mortalidad o el número bruto. En realidad no se tomaban acciones ni nada. Llevábamos solo como una estadística. Ya después empieza cuando el descubrimiento de la bacteria, Pasteur, todos la gente que influyó dentro de todo lo que fue la historia de las enfermedades infecciosas, bueno, aparecen las enfermedades infecciosas. Descubrimos que las bacterias, que los virus eran causantes de enfermedades, entonces la epidemiología se centró básicamente en enfermedades infecciosas. Esto pasa desde 1880 hasta 1950, casi 100 años, la epidemiología se centró bien en enfermedades infecciosas. Viene la globalización, no, pero bueno, el cambio de hábitos, el posguerra, la gente se empieza a estabilizar, empieza el consumismo, empiezan otros hábitos, nos empezamos a organizar el mundo, empieza la revolución industrial y demás. ¿Qué pasa? Empiezan otro tipo de enfermedades a surgir, otro tipo de enfermedades independientes de las infecciosas y que son las enfermedades crónicas, por ejemplo, que, bueno, hoy por hoy tienen mucho mayor mortalidad que las enfermedades infecciosas. COVID entre paréntesis, porque bueno, esto en realidad fue un evento, una pandemia puntual, pero en realidad hoy las epidemias o los temas, problemas son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, oncológicas y demás, que hasta hoy seguimos con esta misma problemática y seguimos estudiando todas, ¿no? No solo las crónicas, sino también las transmisibles. Y surge en este último tiempo esta epidemiología que es la ecoecología, que es más que nada todo lo que es medio ambiente, todo la consecuencia del cambio climático, la consecuencia de no cuidar el entorno y demás. Entonces se suma a la epidemiología de las enfermedades infecciosas, a la epidemiología de las enfermedades crónicas, se suma la ecoecología que engloba todos estos sucesos. Bueno, la primera estadística, la que yo les decía, ¿no? El paradigma, ¿cuál era? Origen causal de las enfermedades, suelo, agua y demás, y qué nos importaba a nosotros
el número, la estadística. Empezamos a contar la mortalidad, la morbilidad y eran números brutos, en realidad no se tomaban medidas o si se tomaban medidas no era el objetivo específico de la epidemiología. ¿Cuáles eran las medidas de prevención? ¿Cuáles eran las medidas preventivas que teníamos? Depuración de aguas residuales, recogida de basuras, baños públicos y mejora de las viviendas. Pensemos en todas las condiciones higiénicas que teníamos en el 1800, previo al 1800, en pleno Edad Media, Renacimiento y después todo lo que eran los saneamientos, no existía saneamiento, el hacinamiento de las ciudades y demás. Bueno, imagínense en ese contexto, nada, había un brote y morían capaz que más de 1000 personas. Segunda era la epidemiología de las enfermedades infecciosas, se lo dije un poquito, ¿no? Teoría del germen, la microbiología, un solo agente producía una sola enfermedad, modelo de la causalidad que reproducía la física, ¿no? Bueno, tengo el bacilo de Koch, sé que voy a tener tuberculosis y bueno, empezamos a explicar un poquito el comportamiento de las enfermedades. Ya empieza una aproximación más analítica, no solo era el número bruto de cuántas personas morían o estaban enfermos, sino que empezamos a buscar el análisis, la causa, cómo se transmite, aislamiento, cultivos de laboratorio, transmisión experimental, reproducción de lesiones, etc. 1882, Roberto Koch es el que descubre el bacilo de la tuberculosis, por eso les decía, ¿no? Ahí surgen grandes médicos, grandes epidemiólogos también, microbiólogos y demás. La prevención, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Va a ser interrumpir la transmisión, ¿no? Una vez que sabemos cómo se transmite, vamos a evitar ¿qué hacían con los tuberculosos? Los llevaban lejos a lugares bien ventilados, bien aireados, porque habíamos descubierto que, bueno, el bacilo se transmitía en lugares hacinados, con mucha gente y demás. Las vacunas también surgen en esta época, la vacuna de la viruela, que erradicó la enfermedad desde el 70, no hay un caso, desde 1970 no tenemos casos de viruelas, el aislamiento de los enfermos y, bueno, surge la penicilina, ¿no? Surgen los antibióticos para la cura. Este es Koch y este es el bacilo. Surgen las primeras estadísticas, en esta época también empiezan a surgir otras ciencias como la estadística. Farr, que también fue un gran médico estadístico, un epidemiólogo salubrista, pero a su vez genera lo que fueron los reportes, los primeros indicadores responsables de estadísticas médicas de la Inglaterra y Gales, mortalidades en minas, mortalidades en prisiones, mortalidades según estado civil. Ahí empieza a asociar variables y las tendencias. La tercera era, bueno, lo que yo les decía también, ¿no? Aparecen otras enfermedades, enfermedades coronarias, cáncer de pulmón, las llamadas enfermedades crónicas, y el paradigma es, bueno, exposición relacionada a la enfermedad. Empiezan a verse factores de riesgo, empiezan a buscar causas independientes a un germen pero sí causas, factores de riesgo y demás. Y otra cosa diferente a las enfermedades transmisibles es la multicausalidad. No es que no solo tenemos una causa, sino que hay varias. Y bueno, esto explica un poco las enfermedades crónicas. Acá aparece la aproximación analítica con riesgo relativo, diseño de estudios, análisis estadísticas, esto lo van a dar ustedes en metodología, pero bueno, es explicar un poco muchas causas y no causa-efecto como veníamos manejando con las transmisibles. Bueno, en esto hay, si yo fumo, si yo como grasas, si yo no hago ejercicio, bueno, puedo tener una enfermedad coronaria. La prevención va a estar enfocada en control de factores de riesgo, modificando estilos de vida, dieta, etcétera, contaminación. Y la nueva era, bueno, la necesidad de enfocar los problemas de salud no solo a nivel individual, sino que a la sociedad en sí mismo. Por eso yo les decía todo lo que era la ecoepidemiología, el medio ambiente, la sostenibilidad y demás. Bueno, esto ya lo dije.
En resumen, entonces, no terminamos, pero bueno, es como engloba todo esto que hemos dicho, es la definición actual de epidemiología, disciplina que se ocupa del estudio de las enfermedades, las necesidades y de todos los hechos relacionados con la salud para llegar al conocimiento de los factores causales y de riesgo que determina su distribución y frecuencia, así como su control y prevención en los grupos de población. Este es como todo lo que venimos hablando de epidemiología, bueno, se engloba en esta definición, no se ve, pero bueno, es la definición que maneja el CDC. Se centra en el estudio de grupos humanos, población, comunidades de su entorno, esto ya lo dijimos. Pone énfasis en las observaciones no experimentales. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, la epidemiología observa, describe, muy pocas veces interviene. Si hay algún estudio experimental con alguna intervención o demás, es para, por ejemplo, buscar la cura en algo con respecto a por ejemplo, las vacunas y demás, bueno, voy a participar o voy a estudiar, voy a hacer un estudio epidemiológico en base a una actividad que yo planteé. Usa prioritariamente técnicas cuantitativas y tiene criterios y principios propios, ¿no? Y esto es el método epidemiológico. Básicamente, a veces podemos modificar. Bueno, los problemas de salud pública se pueden presentar de diferente manera y por eso yo les decía que cuando demos indicadores vamos a ver un poquito cómo calculamos esto y cómo es que nos damos cuenta si estamos ante tal evento o tal otro, pero en realidad los eventos epidemiológicos se pueden presentar como esporádicos. El problema ocurre de vez en cuando o irregularmente. Por ejemplo, hasta ahora, porque en realidad ahora estamos como viviendo un evento donde hay muchos casos, las meningitis, por ejemplo, la meningococo, son eventos esporádicos. Cada tanto es esperable tener algún caso de meningitis a meningo. Y digo por ahora porque, bueno, hemos tenido últimamente en la zona varios casos de meningitis a meningo. Bueno, esos son eventos esporádicos. Cuando entrevistan a alguien de vigilancia en salud o algo con respecto a la meningitis, si se aconseja vacunar contra el meningo y demás, bueno, lo que responden son eventos esporádicos que ocurren, que sabemos que ocurre cada tanto algún caso, pero no es un problema para la salud pública nacional, por ejemplo. Entonces ahí es cuando vamos a escuchar que dicen eventos esporádicos. Un caso, dos salpicados en el país, no relacionados entre ellos y demás. Endémicos. Cuando hablamos de un evento endémico, es el problema está presente habitualmente y permanece en la población. Por ejemplo, las infecciones respiratorias en invierno en Uruguay, en los meses de abril a septiembre en Uruguay, son endémicas. Ya sabemos que van a pasar. Son aumento de casos, pero se mantienen dentro de las áreas estables o después vamos a ver la curva, pero de las de sin alerta, ¿no? En la zona verde o amarilla, pero no nos preocupa porque es endémico esos casos en Uruguay en esa zona. Epidemias, y acá sí ya tenemos un problema, ¿no? Aparición en una región de casos de una enfermedad en un número claramente superior al esperado en un periodo del año determinado, de acuerdo con experiencia anterior en la zona. Y por eso la epidemiología habla de tendencia y nos preocupan o es necesario tener esas tendencias, marcar esas tendencias. Por ejemplo, con el caso de las enfermedades respiratorias. Tendríamos una epidemia si tenemos el mismo número de casos que tenemos en invierno de los meses de abril y de septiembre, pero los tenemos en enero y en marzo de influenza. Ahí estaríamos ante una epidemia de gripe para la época del año y para la población en general, en el lugar geográfico en el que estamos. ¿Se entiende esto? Cuando los casos aumentan y no tendrían por qué aumentar. Sabemos que las infecciones respiratorias aumentan en invierno, pero en verano nunca aumentaron, a excepción de COVID, que es
paréntesis, pero bueno, en realidad ahí estaríamos ante una epidemia de influenza y ojo, porque ahí tenemos que tomar medidas y ver situaciones, ¿está? ¿Esto lo entendieron, la diferencia entre endemia y epidemia? Sí, Bien. Y la pandemia es epidemia que se presenta en una amplia región, ya sea en el mundo, en el continente y en donde sea. Por ejemplo, existió una pandemia de SARS en Medio Oriente y hay un virus de SARS, el mismo que genera el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el SARS de Medio Oriente. Y ellos tuvieron una pandemia de SARS antes, pero que estuvo solo en la región de Medio Oriente y no se expandió al resto del mundo. ¿Tá? Pero bueno, cuando nosotros tenemos la pandemia de COVID, la OMS la declaró porque, bueno, en realidad se incendió el mundo, pero bueno, en realidad hemos tenido otras pandemias de no de tal magnitud, pero sí han habido. Después, incidencia, y esto después lo vamos a ver bien depuradito, ¿no? ¿Qué es incidencia? Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. Vieron que tenemos casos, población y tiempo. Lugar, población, lugar y tiempo, las tres variables que yo les decía. Incidencia, casos nuevos. Prevalencia es los casos nuevos más los casos que yo ya tenía en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Por ejemplo, la incidencia puede ser la incidencia de casos de infecciones por influenza en Uruguay en los meses de abril a septiembre, por ejemplo, o en el 2023. La prevalencia, nosotros ahí sumamos, por ejemplo, medimos prevalencia con VIH. La prevalencia de VIH es todos los números, los casos nuevos que existieron en el 23, más todos los casos que nosotros teníamos de VIH. ¿Cuál es la diferencia y por qué medimos estas dos? Porque la incidencia es para monitorizar si nosotros, bueno, cómo vienen los casos, si me quedo tranquila, si tengo que tomar alguna medida o algo. La prevalencia también me sirve, porque estoy midiendo incidencia, pero me sirve para planificar recursos, para saber cuál es mi bolsa, mi cantidad total de pacientes que nunca se me van a curar, por ejemplo. Se utiliza mucho en enfermedades crónicas. Esos pacientes nunca los voy a sacar de la atención médica porque van a permanecer toda su vida con esa enfermedad. Y brote, que es muy similar a epidemia, que usualmente se escribe como brote epidémico, la diferencia que tiene con la epidemia es que ocurre en un periodo de tiempo relativo, ¿no? En una semana tuve un aumento abrupto de casos, entonces ahí no hablamos de epidemia, hablamos de brote epidémico, porque el tiempo en el que ocurrió es muy acotado. Entonces, me habla de que tengo una tasa de ataque, tengo un evento en el que tengo que tomar decisiones rápidas. Bueno, todos estos indicadores, vamos a ver cómo se calculan cuando demos indicadores, pero para epidemiología, cualquier informe que ustedes presenten o que ustedes lean, cualquier artículo que ustedes lean, van a ver que va a estar presente tasa de incidencia, con una tasa de incidencia de tal, con una tasa de prevalencia de tal, o se presentó en forma de brote epidémico, o no podemos definir que tenemos un brote porque es endémico en tal lugar. Esos términos, siempre que manejen términos de epidemiología, van a estar incidencia, prevalencia, etcétera. Bueno, ¿cómo es el método epidemiológico, no? La epidemiología en sí tiene un método de estudio, tiene una forma de estudio determinada. Se basa en un método científico que permite formular hipótesis e intentar probarlas. Siempre vamos a presentar una hipótesis. Con el ejemplo de la salmonelosis que yo les hablaba, ¿no? Bueno, este hombre, tenemos un cultivo o un resultado de laboratorio que me dice que tengo salmonela en materia fecal de un paciente con diarrea, ¿no? Bueno, mi hipótesis principal es comió algo contaminado. ¿Qué comió? Bueno, debe ser que comió pollo o mal cocido o que
Entonces ahí mi hipótesis es, ¿dónde que comió pollo? Empecemos a investigar de dónde comió ese pollo. Entonces lo que vamos a hacer es afirmar o refutar esa hipótesis. Observar y definir, cuantificar los problemas de salud, valorar las evidencias etiológicas, preventivas y terapéuticas, todo eso es lo que intenta el método epidemiológico. Tiene un diseño propio de tipos de estudio y hace un análisis de resultados de forma característica. La metodología puede ser descriptiva, analítica o experimental. Ya les dije, la más usada para nosotros va a ser la descriptiva y la analítica. Experimental podemos usarla en algún caso en particular en la que intervengamos en el método de estudio. Después, más que nada va a ser descriptiva y analítica. ¿Esto ya lo dieron ustedes en metodología? ¿No? No hay nadie. Hola. Creo que No, no. o sea, dimos estadística descriptiva, Sí, pero sí, sí. Está bien. Bueno, es lo mismo, lo único que tiene títulos diferentes, ¿no? Pero en realidad los estudios son tipos de estudios descriptivos, analíticos y experimentales. ¿Tá? Yo esto no me voy a poner a profundizar, solo decirles que la epidemiología utiliza, por supuesto, el método científico para hacer sus estudios y sus informes y nada, eso para que sepan cuál es el método de estudio, nada más. Bueno, la epidemiología descriptiva estudia los casos en función de sus características de distribución, lo que les dije, tres variables que siempre van a presentarse, tiempo, lugar y persona, siempre. Esto no se lo olviden porque de las cosas que sí les van a preguntar los que cuando presenten un estudio de investigación o lo que sea es esto, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Siempre tiene que estar esas tres variables. Los métodos que vamos a utilizar, bueno, observación. Cuando hacemos un estudio descriptivo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Observar, ver cómo se presenta en una foto tal cual a cómo se desarrolla ese evento. Y la observación puede ser a través de una encuesta epidemiológica, de vigilancia epidemiológica, de vigilancia hospitalaria, de epidemiología clínica. Todo esto es de donde nosotros nos nutrimos, ¿no? De dónde nosotros sacamos toda esa información y dónde hacemos esa observación. Bueno, la epidemiología, por eso yo les digo, esto ustedes después lo vamos a ver un poquito más en detalle, el tema de nuestras fuentes de datos y demás cuando demos vigilancia. Pero en realidad la parte de metodología yo no me voy a meter a darla, decirles nada más que bueno, es uno de los métodos más utilizados, la epidemiología descriptiva y en segundo lugar la epidemiología analítica. La epidemiología analítica estudia los casos en función de sus determinantes, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Empieza a hacer el análisis de tal evento. Trata de explicar distribución y comprueba hipótesis referida al factor de riesgo, lo que yo les decía. Pensamos que este paciente está con diarrea y tiene una salmonelosis porque comió o frutos del mar o algún pollo mal cocido y demás. Bueno, vamos a tratar de realmente encontrar y analizar esa hipótesis. El método también es a través de la observación y tenemos dos formas, dos métodos, a través de casos controles, de estudio de caso control y de cohorte, que también ustedes lo van a ver esto. Caso control es cuando comparamos una enfermedad sana con personas enfermas y ahí comparamos y el cohorte es cuando agarramos un grupo de personas, todas iguales, todas enfermas, por ejemplo, para analizar. Las medidas empleadas en el estudio de esta rama de epidemiología son los factores de riesgo cuyo resultado es una probabilidad. También, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, con el caso de la salmonelosis y usamos un grupo de personas que seguiría nuestro corte, bueno, lo que vamos a hacer es cuáles fueron sus riesgos. ¿Todos comieron del mismo pollo contaminado o todos compraron huevos en tal lugar o todos
comieron en tal restaurante y están todos con igual sintomatología, entonces lo que haces es buscar hacer el análisis de los factores de riesgo que tuvieron. ¿Tá? Y después ahí es posible distinguir dos tipos, riesgos relativos y riesgos absolutos, que esto ustedes lo van a ver bien en metodología. El riesgo absoluto es la probabilidad de una enfermedad, que puede ser baja, moderada o alta, si se considera la probabilidad de enfermedad durante un periodo de tiempo. De lo que se está hablando es de una incidencia y no de un riesgo absoluto. En el ejemplo de la salmonelosis, nosotros vamos a estudiar que realmente en ese caso, en ese grupo cohorte, todos los pacientes comieron en determinado restaurante o comieron determinados huevos comprados en tal lugar. Y entonces ahí lo que detenemos no es el riesgo absoluto, es la incidencia. Bueno, todas estas personas tuvieron el mismo riesgo y nos da igual a incidencia. Y después el riesgo relativo es, en el caso del ejemplo de la salmonelosis, bueno, algunos comieron sí pollo de este lugar, pero también comieron pescado de tal otro, entonces ahí el riesgo no es tan absoluto, sino que podemos tener alguno a otro. Bueno, esto no me importa. Y después tenemos la epidemiología experimental, que lo usamos poco, quizás usan más este tipo de metodología los que trabajan más en la toma de decisiones o en la implementación de algún protocolo o alguna pauta. Estudia los casos en función de sus causas y explican las causas, ¿no? Métodos intervencionistas introduciendo procedimientos, que era lo que yo ya les venía diciendo. Bueno, aplicaciones de la epidemiología. Para esto igual ya es como ya los hemos venido, yo ya les he venido contando un poquito en la clase, solo está como bien punteadita y nos lleva como un poquito más prolijos, ¿no? Pero ¿para qué utilizamos la epidemiología? ¿Para qué nos importa? Para establecer la magnitud y distribución de la enfermedad, lo que les dije, ¿no? Permanentemente estamos monitorizando o hay eventos que nos importan y que son de monitorización obligatoria y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es permanentemente las estamos estudiando, ¿no? Estamos viendo magnitud y distribución, cómo se presentan y dónde y de qué manera. Dos, identificar las determinantes de la salud-enfermedad, ¿no? ¿Qué determina? Tres, completar cuadros clínicos. También el ejemplo que yo les decía de cuando hacemos la checklist de las distintas enfermedades. Hoy muchas enfermedades ya sabemos cómo se presentan, cuál es su definición de casos, cuál es su periodo de incubación, su forma de transmisión y demás. Entonces, lo que hacemos es tratar de encasillarla dentro de esa definición de casos. Y cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, por ejemplo, de dengue, de varicela, de cualquiera de los casos que estemos evaluando o investigando, vamos a completar estos cuadros clínicos. Cuatro, identificar nuevas enfermedades. Cuando lo que yo les decía de COVID, es rara esta presentación, estos cuadros de SARS, si bien es un virus conocido, no se presentaban de esta manera, entonces, bueno, podemos identificar nuevas enfermedades. Cinco, valorar pruebas diagnósticas también, ¿no? Hoy por hoy, la gran mayoría de las enfermedades se confirman por resultados de laboratorio. La confirmación clínica a veces no requiere de confirmación por laboratorio, pero la gran mayoría de las enfermedades necesitamos tener el comprobante de laboratorio. Entonces, también, ¿para qué nos sirve la epidemiología? Para valorar pruebas diagnósticas, para ver si tal o cual procedimiento es eficaz para el diagnóstico de tal enfermedad. 6. Describir la historia natural y determinantes del curso de la enfermedad. Esto ya más o menos lo expliqué al principio, pero es eso, ¿no? Cómo se ha ido presentando y cómo va evolucionando la enfermedad a lo largo de la historia también. 7. Evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias. Siempre, siempre que hacemos una intervención debemos evaluar, siempre. Eso también es algo que ustedes ya son de la era del trabajo en calidad, ¿no? Entonces, cuando entren a trabajar, todos van a trabajar en calidad
Y la calidad hace esto, ¿no? Que nosotros permanentemente tengamos indicadores de proceso y indicadores de resultados para ir evaluando cada una de las intervenciones. 8, planificación sanitaria. ¿Para qué habemos tantas personas trabajando en epidemiología? Para esto, ¿no? Para planificar. También otra de las cosas que hacemos los que trabajamos en esta área es planificarnos a 1 año, a 5 años, a 15 años, en base a todos los otros datos que fuimos obteniendo. Ayudar a la enseñanza. Otra cosa, ¿no? Y los datos, la información, ¿para qué la queremos? Para tomar intervenciones y para programar, capacitar, que todo el mundo sepa cómo se diagnostica una enfermedad, cómo se trata una enfermedad y demás. Esto es enseñanza. 10, metodología de la investigación. También, ¿no? Permanentemente estamos utilizando la investigación en forma metodológica, ordenada, sistémica, y todo el mundo que empiece a trabajar en epidemiología o esté trabajando en ese proyecto la va a hacer de la misma forma para que nuestros indicadores sean realmente fieles. Bueno, esto es un poquito lo que ya veníamos diciendo, establecer magnitud. Primer objetivo de la epidemiología es medir qué sucede en las poblaciones, para qué mortalidad, morbilidad y estilos, pero esto lo que hace es monitoriza los eventos. Estamos todo el tiempo monitorizando los eventos o enfermedades. Tratar de predecir qué sucederá. ¿Para qué? Para tratar de predecir qué pasará, ¿no? Para tomar decisiones oportunamente. 2, identificar los determinantes de salud de enfermedad. Conocer el porqué de un determinado estado de salud o causa de un proceso. Por ejemplo, determinantes de enfermedades crónicas que propician estudios de laboratorio experimentales. El ejemplo más claro de esto es el hábito tabáquico. Yo ya les conté que antes era re cool fumar, todo el mundo fumaba. Si vemos una película del año 60, 70, todas las personas están fumando, fuman en la habitación de donde hay bebés y demás, porque en realidad no se sabía, no sé, cuando empiezan a ver que hay aumento de cáncer de pulmón, que hay aumento de enfermedades cardiovasculares y empiezan a ver causas o conductas o estilos de vida. Obviamente lo que se encuentra en común es el tabaco y entonces ahí se empieza la campaña antitabáquico. Pero en realidad, ¿para qué? ¿Cómo llegamos a eso? A través de esto, ¿no? De estudios epidemiológicos. Hubo un aumento impresionante de, no sé, cáncer de pulmón en los hombres de tal clase social o de tal grupo etario y demás, y empezaron a ver cuáles eran los factores de riesgo y lo más probable es que hayan encontrado el tabaco. Así fue como determinaron el tema del tabaquismo. Bueno, completar cuadros clínicos, también la epidemiología, ¿no? Hacemos una encuesta de 1000 personas con, no sé, bueno, el ejemplo del cáncer que estábamos hablando, de cáncer de pulmón, en el mundo se hizo un estudio de investigación de 1000 personas, de los cuales 800 personas, una incidencia altísima, tenían el hábito de fumar más de 10 cigarrillos por día. Entonces, cuando empezamos a depurar, a hacer esa checklist de todos los pacientes con cáncer de pulmón, vemos que fumaban, que tenían tos, que tenían hematemesis, que adelgazaron, etcétera, etcétera. Y eso nos hizo que completemos un cuadro clínico del cáncer broncopulmonar en tal y tal fecha. ¿Está? Aplicar criterios epidemiológicos y estadísticos para tipificar enfermedades. Por ejemplo, la definición de SIDA. También, ¿no? Hay 1000 películas con respecto a toda la evolución del VIH-Sida y también cuando surgen estas enfermedades nuevas, hoy por hoy vivimos en la vorágine que
todo es rápido y entonces se depuran las enfermedades rápido, se conocen causas de forma rápida. La pandemia nos llevó 3 años para el diagnóstico y el tratamiento y el control de la enfermedad. Pero el VIH-Sida llevó décadas en la que se empezaron a ver en determinados grupos humanos, se comportaba de tal manera y demás. Y bueno, toda esa evolución nos llevó a completar los cuadros clínicos. Identificar nuevas enfermedades, identificación de nuevas enfermedades por agrupación temporoespacial. El ejemplo del SIDA también aplica para esto, ¿no? Valorar pruebas diagnósticas, de sistematización de la variación en la medición, reproducibilidad y validez. Bueno, también, ¿no? Era lo que yo les decía, muchas veces los diagnósticos se hacen clínicos, pero muchas veces necesitamos pruebas diagnósticas. ¿Cómo validamos esas pruebas diagnósticas? Y bueno, a través de estudios epidemiológicos. Sí, el 80% de las pruebas diagnósticas muestran anticuerpos para VIH en la población VIH del Uruguay, por ejemplo. Bueno, eso nos dice, bueno, tenemos una alta especificidad de diagnóstico. 6. Historia natural y determinantes del curso de la enfermedad. Esto lo expliqué al inicio de la clase, no lo voy a volver a repetir. Conocer los factores asociados con la enfermedad y los que van a modificar el pronóstico también. Por eso nos importa cómo evoluciona, cómo se transmite el periodo de incubación, etc. 7. Evaluar la eficacia de las intervenciones. También lo dije, permanentemente monitorizamos. Si hay alguna intervención, se va a monitorizar para ver si esa monitorización que nosotros estamos haciendo marca que realmente desciendan los casos o se mantengan o al revés, aumenten y sea peor. En los 3 niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, impacto de la eliminación de un factor de riesgo, evaluación de prueba de screening y ensayos clínicos. Bueno, lo que yo les digo es evaluar la eficacia de las intervenciones. Planificación sanitaria, determinación de necesidades, estudio de prevalencia y evaluación de resultados, cobertura tras campaña de vacunación. Bueno, con el caso de COVID, por ejemplo, bueno, vamos a planificar la vacunación. Cuando llegó la vacuna a Uruguay, se planificó la vacunación y demás. ¿Qué hicimos después? Planificamos, hicimos toda la vacunación, pero después en realidad medimos realmente cuántas de las personas vacunadas se agrega a la lista de chequeo, cuántas de esas personas estaban vacunadas y no. Entonces, también nos sirven para seguir la planificación. Ayudar en la enseñanza, lectura crítica de literatura biomédica, síntesis de conocimiento, por supuesto. Todos los estudios epidemiológicos es evidencia, lo que yo les decía, ¿no? Van a la bitácora, van a nuestra biblioteca de conocimiento y bueno, en base a todos esos estudios es que se toman decisiones. Y 10, metodología de la investigación, incorporación y mejoramiento de la metodología, formalización de diseños y formalización de validez de los estudios. En base a todo lo que ya vimos anteriormente, es una forma metodológica específica de la epidemiología. Bueno, ¿y cuál es el futuro de la epidemiología? Disciplina integradora desde el nivel subcelular, genes a la supraindividual, grupos, epidemiología, niveles múltiples, lo que yo les decía, no solo vamos a estudiar a las personas en forma individualmente, sino globalmente a través del medio y demás. ¿Cuál es el futuro? Epidemiología del cáncer, de patologías psiquiátricas, de enfermedades cardiovasculares. Esto obviamente hoy es de las epidemiologías que están más en boga porque, bueno, son las enfermedades más prevalentes hoy en día. Epidemiologías genéticas también, hace años ya la genética está metida en todo lo que es la epidemiología, cómo afecta eh, nuestra información o los diferentes lugares o la manipulación genética, lo que sea. Epidemiología ambiental, epidemiología social, epidemiología clínica, epidemiología política. Esta diapo es como la conclusión de que en realidad usamos epidemiología en todas las áreas, no solamente en
en eventos o en enfermedades transmisibles, por ejemplo, sino que en realidad utilizamos epidemiología en todas las áreas o tendríamos que utilizar. Herramienta básica de la medicina preventiva y de la salud pública, también el resumen de toda la clase es esto, ¿no? Usamos la epidemiología para prevenir, por eso dices básica para la medicina preventiva, todo lo que es prevencionista, salud, la ocupacional y demás, utiliza toda la epidemiología, y bueno, salud pública es como el medular dentro de la salud pública, la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? Para de estos datos, de todos estos informes que se presentan y que recabamos, hagamos intervenciones y tomemos decisiones para la salud pública. Y bueno, el perfil del epidemiólogo es esto, ¿no? Detectives de la enfermedad, las necesidades y los problemas de salud pública. Esto es la lupita, que es como el símbolo del epidemiólogo, estar mirando, siempre cuestionando, siempre buscando una causa, desconfiando. Las verdades no son absolutas, es como que siempre tenemos que estar buscando un poquito más todo lo que es no solo el caso en sí mismo, sino sus contactos, cómo puede repercutir en su comunidad, en su entorno, en su ambiente. Bueno, también, ¿no? Por eso se dice que son detectives de las enfermedades y de los problemas de salud pública. Y bueno, nada más. Ahora quiero escucharlos a ustedes todo lo que dije. Que hoy no les vi la cara, por eso les digo, las clases por Zoom son rapidísimas porque yo no me distraigo, no les veo las caras, nadie me cortó y yo me pongo el chip de power y no paro. Por eso les digo, córtenme porque a veces capaz que se pueden hacer como tediosas. A veces pregunto, pero el Zoom hace que no los vea, no les veas la cara, entonces no sé si están entendiendo, si no están entendiendo, si están reembolados, si no están reembolados y demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algún aporte o algo con respecto a esto? ¿Hay alguien? Sí, Sí, Yo tengo una pregunta. Dime. Em, Cuando los farmacéuticos hacen vacunas o tratamientos, ¿eso no es epidemiología? ¿O sí? Sí, Porque claro. sería experimental, ¿no? Es experimental, por eso digo, en realidad la epidemiología la utilizamos para muchas cosas. La epidemiología más bruta, que es la que usamos en vigilancia de salud pública, es más analítica y más descriptiva. Pero cuando nosotros ya hacemos una intervención, como las vacunas, que es bien claro, ya estamos utilizando una epidemiología experimental. Y era el ejemplo que yo les ponía de COVID. En realidad, cuando la vacuna del COVID permanentemente todos, y entramos, y en eso sí entramos todos, no solo los que hacemos descriptiva y analítica, sino también se agregó a ese chequeo, se agregó a esa encuesta que hacemos epidemiológica el hecho de si está vacunado o no. ¿Para qué? Para evaluar la efectividad de la vacuna. Hoy por hoy sabemos que quizás AstraZeneca no fue buena o tuvo muchos efectos secundarios, por ejemplo. También dentro de la vigilancia están vigilancia farmacológica que se llama, en los que si hace una reacción se notifica, si, no sé, yo qué sé, no se la puede dar porque hizo una reacción anafiláctica o lo que sea también. Y todo eso es epidemiología experimental, epidemiología en salud pública experimental. Pero sí, siempre, cualquier estudio que vos hagas y más relacionado con eventos de salud es epidemiología. Usualmente los que no trabajamos dentro del laboratorio o de áreas de intervenciones, hacemos epidemiología analítica o descriptiva, pero en realidad después el Ministerio de Salud Pública y los laboratorios utilizan mucho la experimental. Pasa que para ser experimental nosotros tenemos que, ahí ya es,
ya hay otros componentes éticos legales que después cuando demos ética lo vamos a ver, en la que se necesita consentimiento, tenés que tener todo un respaldo legal y demás. No es tan fácil hacer epidemiología experimental, porque vos ahí estás interviniendo, estás alterando algo. Cuando vos haces analítica o descriptiva, nada. Si bien se pide autorización y demás, pero no puede no tener consecuencias. Por más que sean consecuencias positivas, bueno, tenés que tener un consentimiento de las partes y demás. Pero sí, la epidemiología la usamos para todo. Por eso parece algo recontra, no sé, de lejos, pero en realidad todo el tiempo estamos haciendo epidemiología. Todo el tiempo estamos participando en esto. No sé, ustedes cuando trabajen o cuando entren como estudiantes, ya como estudiantes, el hecho de, no sé, identificar una situación, un problema o demás, es indirectamente un aporte epidemiológico o una actividad epidemiológica según la definición de epidemiología, ¿no? El estudio de la población, el comportamiento de tal evento en una población, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Y eso es otra cosa importante. Siempre tienen que tener presente esas tres variables: persona, lugar y tiempo. Porque no es lo mismo para nosotros hoy con respecto a las infecciones respiratorias. En el sur son esperables. Sabemos que tenemos que tener infecciones respiratorias. Pero bueno, en el norte no. Entonces, no es lo mismo hacer casos de infecciones respiratorias por influenza en Uruguay en los meses de abril a septiembre. Eso es vital porque el número de casos que nos presenten es bien diferente según el lugar geográfico y según el tiempo en el que estemos. Por eso siempre hay que asociar esas variables. Igual esto es interesante. Imagínense que están viendo una película de, no sé, ¿cuántas películas vimos antes del COVID que era virus, epidemia, no sé? Y bueno, en realidad explica un poco esto, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, la clase que viene entonces voy a darles indicadores porque vigilancia en salud pública lo más probable es que no nos dé solo en una, entonces no quiero que quede cortada las vacaciones en el medio y demás. Presento indicadores y tenemos que ver ya la preparación para los orales, para después vacaciones, ¿está? También, así que lo vamos a ver la clase que viene todo, presencial. Así les veo las caras y demás. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe, pase bien. Chau, Chao, chau. profe. Besos.